Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos a Falando de Saúde, otra semana más. Aquí estamos para hacerles recomendaciones, bueno, no está bien dicho, no las hacemos nosotros, las hacen nuestros expertos, que invitamos a que nos cuenten, pues recomendaciones para vivir más y sobre todo, mucho mejor. Acto seguido, como mandan los cánones, después de darles a ustedes la bienvenida, pues lo tengo que hacer obligatoriamente, si no tenemos lío, a mi querida compañera María Almodóvar. Hola María, buenas tardes. ¿Qué tal? La gente me dice que no soy tan mala como tú me pintas, ¿eh? Qué consta. Y esto está fuera de guión, ¿eh? Esto es porque la conocen poco. Si la conocieran como yo, que llevamos aquí ya 7 años mano a mano, pues más aparte. Lo que sí es verdad es lo que viene a continuación, que es ella la que dice de lo que vamos a hablar hoy. Pues hoy en Falando de Saúde entrevista a un experto en nutrición de La Rosaleda. Además, nuestro invitado responderá a las preguntas de nuestros espectadores sobre el tema de hoy, anorexia y bulimia. El doctor Ignacio Balboa explicará el término rosácea y por último, desde la unidad de enfermería de La Rosaleda nos enseñarán las instrucciones que deben seguirse ante la colocación de un yeso. Pues efectivamente, vamos a hablar de un problema, de una condición que es un conjunto de cosas que se ha puesto, desafortunadamente, de moda. Son los trastornos alimentarios. Y como dicen en Andalucía, ¿eso qué es lo que es? Pues se lo vamos a preguntar a un especialista en nutrición, que es el doctor Fernando Ferrón, al cual saludamos cordialmente. Don Fernando, bienvenido. Hola, buenas tardes. A ver, empecemos por el principio, que es como hay que empezar las cosas. Define trastorno alimentario. Bueno, en principio podríamos definir trastorno alimentario como conductas anormales con respecto al alimento, sea por restricción o sea, pues eso, por purgas después de una alimentación que considera el paciente no adecuada y que acaban repercutiendo en la salud de ese paciente. Y que además los trastornos pueden ser por defecto y por exceso también. Efectivamente, o sea, hay trastornos por defecto y hay trastornos por exceso. Quizás tenemos más, no sé, más mediáticos, más llamativos todos los por defecto, sea la anorexia o sea la bulimia, que en el fondo todos buscan, en ambos casos buscan la pérdida de peso, o por exceso, sobre todo pues en este momento el trastorno por atracón, que acaba generando pues realmente personas con una obesidad severa, con obesidad mórbida, que acaban requiriendo tratamiento también por ese problema. Esto es lo que decía el verso aquel de La venganza de Dolmendo. Con la alimentación pasa como con las 7:30. El no llegar da dolor porque indica que mal tasas y eres del otro deudor. Mas hay de ti si te pasas. Si te pasas, es peor. Qué bonito. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Es que soy muy leído yo. No, es que está muy bien aportar elementos culturales. Y literarios. Bueno, en este caso el teatro. Doctor, ya ha mencionado los dos trastornos como la anorexia y la bulimia, quizá los más conocidos, pero cuéntenos cuál es la base de uno y de otro. Vamos a ver, la base en principio parece y tenemos que ser pues muy prudentes, pero en principio la base parece que es la misma, ¿no? Es un palabra horrible que definen los psiquiatras como dismorfofobia, que la verdad, y que en realidad, pues bueno, si lo diseccionamos un poquito, simplemente es una fobia a cualquier alteración física que los aparte de un canon determinado que tienen interiorizado. Entonces, pues a partir de ahí se desarrollan cuando alguien piensa que realmente tiene algo que corregir en su cuerpo, que tiene, pues eso,
algo que no es correcto en su cuerpo, si además se añade esa fobia a cualquier cosa incorrecta en el cuerpo, se tienden a desarrollar pues conductas incluso excesivas para corregirlo. Entonces podemos tener pues todo el abanico, desde la puramente restrictiva, lo que sería la anorexia restrictiva pura, que simplemente dejan de comer, hasta pasando pues por diferentes gradaciones de alimentación restrictiva con purgas, hasta lo que es ya la bulimia nerviosa purgativa, que serían grandes atracones seguidos de purgas de lo más variadas y de lo más peligrosas. Por desgracia, cuanto más variadas, más peligrosas, ¿no? Fernando, en el origen tanto de la anorexia como de la bulimia, en general, de los trastornos alimentarios, está una percepción errónea de la figura, de la propia figura, comparada con unos patrones que, como decías tú, se han interiorizado. Evidentemente, o sea, está claro que cuando hablamos ya de una patología, esa dismorfofobia famosa, lo que estamos hablando es de una forma patológica de percibir su propio cuerpo, claro. Es decir, en la mayoría de los casos ven lo que no existe, o sea, nos podemos encontrar pues con personas severamente desnutridas, que se ven gordas, con lo cual la consecuencia lógica es seguir limitando la comida, o sea, cualquier persona normal, cualquiera de nosotros, si se ve con sobrepeso, intentará limitar lo que come. El problema es cuando se ven con sobrepeso, se ven gordas, se ven pues barriga, lo que queramos, cuando están severamente malnutridos. Entonces ese sí es un problema y eso es lo que nos acaba llevando a conductas inadecuadas. Si buscáramos las causas, ¿qué podríamos decir? Y segundo, conociendo un poco las causas o teniendo una idea aproximada de qué es lo que las provoca, ¿por qué afecta tanto a la adolescencia? Hombre, yo creo que afecta a la adolescencia quizás porque es un momento de cambios, es un momento mucho más inestable, pues una persona a los 40, a los 50 años tiene absolutamente asumido su cuerpo, su imagen. La adolescencia, pues evidentemente, aparte de todos los cambios corporales que se producen en la adolescencia, cambia el papel, por así decirlo, dentro de la sociedad, dentro de la familia, dejan de ser niños para ir en un tránsito hacia un papel de adultos, con lo cual son demasiadas cosas cambiando a un tiempo y que a veces algunas no son controlables, por eso a veces el control se deriva hacia mostrar la mejor imagen posible dentro de esa idea que ellos tienen de lo que tiene que ser la imagen correcta. Teniendo cómo va a ser la adolescencia, ¿no? Y ese desarrollo de la pubertad, ¿es hasta cierto punto comprensible o respetable que se pueda comparar con los cánones de belleza actuales y que quieran parecerse a ellos? A ver, el problema que tenemos, como algo más, como un factor más que interfiere, es que probablemente estamos llegando, aún hace mucho, decía Salía, pues que incluye Francia también, quiere entrar en el tema de prohibir desfilar modelos por debajo de un índice de masa corporal determinado. Aquí en España, Pasarela Cibeles ya lo hizo también. Yo creo que es un poco complicado que le estemos planteando a nadie un modelo, sobre todo, por desgracia en este caso, a mujeres, un modelo de belleza de una persona malnutrida. Es decir, si tenemos que ponernos a prohibir, y se excluye gente, que desfile ninguna modelo con un índice de masa corporal por debajo de 18,5, que es el mínimo que la Organización Mundial de la Salud da como útil para conservar la salud, es que teníamos como modelo a una persona no sana. Es decir, si una persona está en un bajo peso, que la misma Organización Mundial de la Salud nos dice eso no permite conservar la salud, eso no puede ser un modelo para nadie, es que no debería ser. De todos modos, la sociedad parece que aplaude muchas veces ese modelo, ¿no? Sí, es algo realmente poco entendible, ¿no? Es algo realmente poco entendible, salvo que consigamos hacer la abstracción. Es decir, es un modelo que probablemente deberíamos hacer la abstracción de que no es un modelo de belleza, sino un modelo de pasarela. Entonces, si damos ese salto, pues modelos de pasarela hay X, muy poquitas en el mundo, mujeres sanas y normales hay un montón de millones de ellas, pues probablemente tengamos que quedarnos con el canon de las mujeres sanas, normales, que vemos todos los días, y no con la modelo de pasarela o el modelo de pasarela, que no es lo que vemos frecuentemente en nuestro día a día, y que a lo mejor está pues manteniendo un cuerpo de una manera determinada para una función determinada, que es desfilar en una pasarela con unos modelos durante X años, pues también tienen una vida profesional corta. Decía el viejo Chotis que hoy las ciencias se adelantan, que es una barbaridad, que es una bestialidad, y una de las ciencias que ha avanzado muchísimo es la genética, y claro, es obligado. Fernando, ¿tiene algo que ver la genética con esto? ¿Existe la posibilidad de que alguien que sufre trastornos alimentarios de esa manera lo que subyazca realmente es algún otro tipo de trastorno psicológico? Hasta este momento, en principio, no hay una base genética clara, ¿no? No se ve una base genética clara para el desarrollo de este tipo de conductas. Lógicamente tampoco podemos ir más allá, porque en muchas enfermedades psiquiátricas cada vez más se está viendo una agregación genética, una base genética o sobre todo una agregación genética en base a determinadas mutaciones o determinados genomas, con lo cual
Hasta ahora, pues no hay algo claramente asociado a los trastornos alimentarios, y lo que sí está claro, hay una base hereditaria, entre comillas, que en el fondo pues siempre heredamos los hábitos alimentarios de la gente con la que nos criamos. O sea, cualquiera de nosotros establece sus hábitos de alimentación muy jovencito y va a heredar lo que vea en casa, claro. Claro. ¿Qué papel juega en este caso usted como experto en nutrición? ¿De qué manera enseña a comer saludablemente a sus pacientes? Vamos a ver, el proceso depende muchísimo del estado en que venga el paciente, ¿no? En algunos casos, pues eso, ya con índices de masa corporal por debajo de 16, que son de peligro severo, no enseñamos nada. Se ingresan, se realimentan con alimentación artificial, porque lo primero es evitar consecuencias físicas severas para esa persona. Luego, el trabajo es de mucho, mucho tiempo. Estamos hablando de que hoy nadie se plantea una terapia en trastornos alimentarios en horizontes de menos de 4 o 5 años. Y hay que ir como muy despacio, es decir, esa persona tiene que irse sintiendo segura, tiene que ir asumiendo su imagen corporal. El trabajo no es solo mío, o sea, la unidad solo puede funcionar con un tratamiento multidisciplinar. Trabajo yo como nutricionista, un psicólogo y un psiquiatra, porque si no se aborda de una manera multidisciplinar es imposible cambiar conductas de una persona, pues eso, de una persona de 15, 16, 20 años, es muy difícil, sobre todo conductas alimentarias tan arraigadas. ¿Suelen llegar tarde a la consulta? Pues depende de muchas cosas. En general, el trastorno restrictivo se detecta antes, porque la familia ve que su hijo, su hija, pues se queda extremadísimamente delgado. En las mujeres hay una alarma mayor, si es que desaparece la menstruación, con lo cual eso sí que ya llama mucho la atención. Entonces, llegan antes. La cuestión, pues a lo mejor en la bulimia, pues las purgas son muy fáciles de ocultar, encerrarse en el cuarto de baño después de comer y hacer lo que sea, o otras purgas todavía como mucho más complicadas de detectar, como es comprarse laxantes en la farmacia, comprarse diuréticos, o todo junto, es decir, vomitar, laxantes, diuréticos, con lo cual los trastornos que organizan son tremendos, pero no se les ve una pérdida de peso llamativa, porque la realidad es que aunque estemos atracándonos y vomitando, algo sí que se asimila, entonces no hay esa pérdida de peso tan llamativa y suelen tardar un poquito más en detectarse. Ahí, habiendo detectado que es un trastorno, que es poliédrico, tiene varias facetas, pero las dos más importantes, una sería el trastorno del hábito alimentario, la otra sería la base psicológica que hay detrás. Supongo que el tratamiento, Fernando, requiere también la colaboración multidisciplinar, ¿verdad? Sí, lo que os decía antes, o sea, si no lo abordamos en conjunto... Y por cierto, antes de eso, y al hilo de eso, ¿puede aparecer la bulimia y la anorexia como manifestación de trastornos psicológicos de otro tipo? Eso es otra de las cuestiones que muchas veces valora... Sí, que primero el huevo con la gallina, que ¿no? valoran los psiquiatras. Sí. En muchos casos hay conductas, o sea, trastornos alimentarios, conductas tanto restrictivas como purgativas, que cuando el psiquiatra hace una valoración mucho más a fondo, pues lo que nos encontramos es que hay un trastorno mental de base que se manifiesta como trastorno de hábito alimentario. Claro. Entonces, en algunos casos sí que se ve. En general suelen ser casos en personas mayores, o sea, en personas no de la edad que todos esperamos, o sea, o la edad en que se acumulan la mayor cantidad de casos, que es entre los 14 y los 20 y pocos años. Suelen ser personas quizá de mayor edad y que el trastorno de alimentación es manifestación de un trastorno psiquiátrico diferente. Y cuéntenos las consecuencias que puede tener en el organismo este tipo de trastornos. Es decir, si empezamos a abusar de laxantes, de diuréticos... Si empezamos por las más graves, claro, directamente, y yo lo que les digo a las personas en la consulta, las purgas matan. Y eso hay que decirlo así de claro. Es decir, nosotros, pues tanto con los vómitos, como con los laxantes, como con los diuréticos, que es lo que suelen utilizar fundamentalmente, ya no es el problema pues, de poder hacer una hemorragia esofágica por el ácido gástrico, de estropear la dentadura. Es curioso, pero en este momento los dentistas, la caries de la cara interior de los incisivos superiores ya pasa a ser la caries de la bulimia y no la del chupete, que era la más conocida antes, que era justo esa localización. Pero bueno, esos son problemas menores, si queremos, no estéticos. En muchos casos la alarma pues, son inflamaciones de glándulas salivares por el propio ácido del vómito que les vuelve, y que bueno, nos han llegado con diagnósticos de lo más variados, pero el problema es el trastorno electrolítico que provoca, es decir, la pérdida sobre todo de potasio que puede ocurrir con los vómitos, con los laxantes y con los diuréticos, puede llegar a una parada cardíaca. Eso es francamente serio. O sea, si no realmente es difícil salir de una parada cardíaca si no se está en el ambiente adecuado, ¿no? Si no se está dentro casi de un centro sanitario. Y luego menores, pues alteraciones de contractividad muscular, incluso parálisis muscular por hipopotasemia, por bajada brusca de potasio, de no ser capaces de mover nada. Es decir, eso es la parte más grave. Si nos vamos hacia la restricción,
Hombre, aquí hasta ahora pues tenemos la ventaja de que esas cosas que salen a veces en la prensa o por ahí, ¿no?, de otros países, o alguna de aquí, de que lleguen a fallecer por inanición, pues por ahora nosotros estamos consiguiendo una aceptabilísima colaboración del sistema judicial o de los padres cuando son menores para la alimentación forzada y no dejar morir a una persona por inanición, porque eso, bueno, pienso que no se debe poder hacer. Eso nos lleva a la siguiente pregunta que cae por su peso. La bulimia y la anorexia, en general, los trastornos alimentarios son enfermedades o conjuntos de enfermedades que, además de sufrirlas la paciente, también hay pacientes varones, por supuesto, aunque son menos, lo sufren sobre todo los familiares. Y ahí viene la pregunta del millón. Fernando, ¿qué es lo que no debe hacer en ningún caso un padre o un familiar directo de estos pacientes? A ver, yo creo que lo primero que no debe hacer, nosotros de las primeras cosas que ponemos claras, es empezar a manejar pues, conceptos de culpa. Ya. O sea, tenemos que partir de algo muy claro, que a veces parece muy difícil porque, bueno, pues los padres lógicamente tienen una implicación afectiva que les impide ser objetivos con un hijo, con una hija, pues es muy difícil no enfadarse, no llegar pues a situaciones violentas, por lo menos de discusión, cuando sistemáticamente se niega a comer y ven que van perdiendo peso, pero eso es una de las primeras cosas que hay que hacer, es decir, desterrar conceptos de culpa. O sea, tenemos muy claro que nadie escoge de que enferma, nadie es culpable de enfermar. O sea, yo tengo muy claro, se lo digo siempre a los padres en consulta, si la gente escogiera enfermedades, yo estaba en el paro, nadie se pedía nada. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, primero, desterrar ese concepto de culpa. Segundo, estamos luchando contra manifestaciones de una enfermedad, ahí tenemos que colaborar todos. Y lógicamente a los padres lo que no le puedes decir es que eliminen la implicación afectiva, porque es imposible. O sea, un padre siempre quiere ver sano a su hijo o a su hija para ayer y no para mañana. Está claro. Pero esa es la parte importante también, trabajar con ellos para que vayan pues siguiendo, colaborando en el proceso, pero quizás sean los que llevan más sobrecarga. O sea, nosotros podemos tener ingresado a un paciente pues un par de meses, 3 meses, pero luego nuestros colaboradores directos en casa son sus padres, que tienen que seguir una serie de normas que le damos, pero por otro lado es que tienen delante a su hijo, no es seguir unas normas de un protocolo de otra cosa. Hoy estamos hablando de un proceso que es largo, ¿no? Pues sí, en principio una terapia a menos de 4 o 5 años no se la plantea a nadie, porque sería un horizonte ilusorio totalmente, plantear que se pueda resolver. Hombre, hay gente que, pues eso, traídas muy a tiempo y que se consigue más o menos un buen efecto de la terapia, pues que a lo mejor en poco tiempo, estamos hablando a lo mejor de un año, están con unas conductas alimentarias adecuadas, y hay gente que lleva más tiempo, pero el horizonte habitual de terapia es planteárselo a 4 o 5 años. Decía el profesor Grande Cobian que es más difícil cambiar de religión, que es más fácil cambiar de religión que de dieta. Eso a las personas normales. Imagínense lo que supone el trabajo de cambiar el hábito alimentario de una persona que sufre el trastorno de bulimia o anorexia. Lo cual me lleva a una pregunta un poco más dura todavía. Ya sabemos que es una enfermedad de larga duración, que no hay milagros, que esto es paciencia, paciencia y paciencia, y viene la segunda parte, Fernando. Y las recaídas. Pues es algo que tenemos que asumir, o sea, son posibles. O sea, no es algo que podamos descartar. ¿Son frecuentes? Depende de muchísimos factores. Sí, bueno, cada uno de sus padres de su madre. Sí que pueden ocurrir, o sea, pueden ocurrir, no es algo infrecuente, desde luego. La cuestión está en eso, es un proceso y que evidentemente es muy fácil el recaer conforme se va avanzando en la terapia, conforme van apareciendo, o sea, conforme se va... La ventaja es que la terapia va avanzando también con la maduración de la persona, el tiempo va en el mismo camino para todos, y que ahora poco a poco se van espaciando, pero sí son frecuentes recaídas, incluso de pacientes que llevaban pues meses ya sin venir a terapia, después de haber estado 3 o 4 años y que vuelven pues al cabo de 8, 10, 12 meses de comenzar la terapia. Ventaja, que aprenden a reconocer los síntomas de forma temprana y normalmente piden ayuda ya el propio paciente o la propia paciente en cuanto vuelve a empezar a reconocer síntomas, con lo cual siempre suele ser, o sea, se puede trabajar de otra manera. Algo que he mencionado antes y sobre lo cual tengo curiosidad, siendo que es una enfermedad que afecta mayoritariamente a las mujeres, también empieza a afectar a los hombres. Y segundo, la edad es, digamos, más típica en adolescentes, pero también te encuentras a veces bulímicos o anoréxicos ya maduritos, ¿no? Sí, hay gente mayor y hay gente muy jovencita, que es una de las cosas, o sea, en este momento nosotros no entramos en ese terreno porque
no es nuestra capacitación, pero pediatría está viendo anorexias, pero Caramba. en niñas, francamente, sobre todo en niñas y en niños, o sea, muy pequeñitos, o sea, Ya. pero estamos hablando de por debajo de los 10 años. Qué barbaridad. Lo cual, pues eso evidentemente es algo que llevan ya los pediatras, que lleva paidopsiquiatría y que llevan controladores, pero que se está viendo ya en edades muy demasiado tempranas. Y no es que sea algo nuevo, lo que pasa es que antes no lo diagnosticábamos, nos parecía que nuestro niño era rarito. ¿Tenemos preguntas de nuestros televidentes? Tenemos una. Bien. Digo que tenemos una porque creo que no tenemos tiempo para más, pero les recuerdo que pueden enviar todas sus consultas, todas sus preguntas a falandodesaude@correotv.es, o si no, ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Doctor, la pregunta. Paula de Santiago, ¿la anorexia es un problema de educación en la alimentación? A ver, le podemos dar la vuelta. Una buena educación en la alimentación a lo mejor nos ayudaría, ¿no?, a poder controlarla, a tener una menor incidencia de trastornos alimentarios. Pero claro, la educación en la alimentación damos para atrás. O sea, los que ya tenemos algunas canas, pues sí recordamos que se comía y se cenaba en familia. Eso cada vez se va perdiendo más. En base a que al trabajo, lo que sea, no sé si vivimos mejor. Desde luego en ese terreno, por desgracia, la comida familiar se va perdiendo. Cualquier niño, cualquier niña interioriza unos hábitos alimentarios de comer, o sea, en su casa, en su familia. Con lo cual, si eliminamos la comida familiar, la cena familiar de toda la familia junta, y nos estamos yendo a que no se come toda la familia junta porque cada uno llega del trabajo, del colegio a su hora, y no se cena toda la familia junta como cena que recordamos, eso, los más viejos ya, sino que cada uno aparece con su bandeja a su hora delante del televisor, es algo que estamos haciendo daño. Lo que está claro es que un niño o una niña lo que sí interioriza son los hábitos alimentarios de su familia, sea en el caso de problemas pues de anorexia o el descuido simplemente, o sea, de si come, pues si no hay ningún control sobre su alimentación, tenderá a hacer lo que quiera, buscándose miles de ideas que se pueden encontrar por montones de páginas de internet por ahí, que bueno, si nos vamos a páginas que están sobre trastornos alimentarios, que bueno, intentan bloquearlas, pero es francamente difícil, ¿no? Todas las páginas que funcionan como Proana o Promía son realmente, dicen auténticas barbaridades, que sugieren auténticas barbaridades, pues es muy difícil, si no hay una educación continuada. La gente que lleva una educación continuada, o sea, que lleva una educación alimentaria en su casa más clara, o sea, más continua, es más difícil. De todas formas, la influencia social hoy es altísima, o sea, también eso, en mi época comíamos todos en casa, pero no había internet, no sé qué, no sé cuánto, que nos llegaran 100.000 mensajes diferentes, contradictorios y con sabe Dios qué base por todas las esquinas. Con eso de internet, recuerden lo que les he dicho yo más de una vez aquí, que ya es un viejo problema. Decía Mark Twain que cuidado con leer libros de medicina, salvo que seas médico, claro, o conocedor, que te puedes morir de una rata de imprenta. Así que mucho cuidadito. ¿Y ahora qué nos toca, María? Estás temblando ya, ¿no? No sé. Su examen ¿Debería? semanal. Sí, sí, deberías. Bueno, no. Bueno, ya veremos. A ver, la pregunta de esta semana es rosácea. Yo creo que no es demasiado difícil. No, la pregunta no es difícil, lo complicado suele ser siempre la respuesta, que es lo que ella intenta. Bueno, pues verán ustedes, la rosácea, bueno, ¿quién no ha visto? La rosácea son esas manchitas rojas que salen aquí en las mejillas, que a veces afectan un poquito también al centro al entrecejo. Pues es una enfermedad dermatológica. ¿Qué es? Cualquiera sabe. Son de estas cosas que aparecen y desaparecen, a veces se cronifican. Bueno, pues esas manchas rojas, que también se llaman cuperosis, pueden estar producidas por muchas cosas. Básicamente es que se le pone eso colorado. Que cuando, pues miren, muchas veces aparecen a las personas que lo sufren, suele ser, bueno, relativamente frecuente. Más o menos un 10% de la población, es decir, una de cada 10 personas entre los 30 y los 50 años. También es verdad que es un poco sexista. Le gustan más las caras de las mujeres para hacerles la puñeta. Bueno, pues miren, realmente no sabemos qué es lo que la produce. En algunos casos está relacionado con un ácaro que tenemos todos en la piel y que se nos mete debajo y produce inflamación. Lo de rosácea y también lo de cuperosis era porque se creía que estaba relacionado también con la ingesta de alcohol. Es cierto que muchos alcohólicos presentan esas manchitas ahí y que tiene relación, eso es cuperosis, y está relacionado con la ingesta de alcohol, los golpes de calor,
pero básicamente a quien les aparece son a personas que de alguna manera están condicionadas para que les aparezca. ¿Es genético? Ni idea. No se ha encontrado, como nos pasaba y nos decía el doctor Ferrón, no se ha encontrado una relación directa entre un gen que diga el que tiene este gen va a tener una rosácea. Lo que sí hay que tratar de evitar, porque a veces se presenta con algunas pústulas, se confundía incluso con el acné hace mucho tiempo, un par de siglos o así, hay que tratar de evitar aquellos factores que el propio paciente nos cuenta que suelen estar relacionados con un brote de rosácea, porque suele ser una enfermedad bastante, digamos, crónica. Como no sabemos cómo curarla, ¿qué se puede hacer? Pues miren, lo de siempre, higiene. No hay que lavarse mucho la cara cuando se padece la rosácea, y sobre todo no hay que utilizar jabones ni cremas de tipo agresivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya saben lo que hacen, nos quitan la protección que tiene en la piel y vuelven la piel más vulnerable para el caso de que se pueda producir una sobreinfección, con lo cual estamos horribles. Es un tema de estética, sí, pero también puede ser un tema, digamos, de enfermedad infecciosa y desde luego inflamatoria. En algunos casos cursa también con una irritación de los ojos porque está muy cerquita, también hay que cuidar eso, y descansar bien, tener la piel siempre muy bien hidratada, por supuesto. Ni se les ocurra tomarse el sol a mitad del día, eso a nadie, pero a los que tienen cuperosis mucho menos. Y si tiene que salir al aire libre, unas protecciones como Dios manda de un factor muy alto contra la radiación ultravioleta que desencadena brotes. Y luego, muchísima paciencia, ya saben, el dermatólogo se lo va a decir en cuanto les vea, es fácil de diagnosticar. Pero miren, échenle un vistazo a la pantalla y verán ustedes de qué estoy hablando. Esta es la imagen típica que nos encontramos cuando vemos a una paciente, o a un paciente, en este caso una paciente con rosácea. Típica imagen, ¿eh? Esa coloración en las mejillas, un poquito en la nariz, los ojos pueden estar ligeramente irritados. Así que la recomendación, como siempre, muy buena hidratación, protegerse de las agresiones tanto medioambientales como son el sol en exceso y, por supuesto, el cuidado de la piel, los cuidados higiénicos, nunca con jabones agresivos y mantener con una crema hidratante muy bien humedecida la piel, que eso ayuda mucho. Muy bien explicado. La verdad es que para no ser dermatólogo... Es que me lo ha explicado un dermatólogo que sabe mucho. Ahí será tu secreto, entonces. ¿Y ahora dónde vamos? Ahora nos vamos a la Rosaleda a que nos den un consejo. Hola, me llamo Sara Varo y soy enfermera de urgencias del Policlínico La Rosaleda. Y os voy a explicar las instrucciones que tenemos que seguir cuando nos colocan un yeso, una férula o un vendaje. Debemos de mantener nuestro miembro elevado para así evitar que aparezca una hinchazón o si esta existe que disminuya. Debemos de movilizar frecuentemente los dedos, ya sean de las manos o de los pies, y las articulaciones que no tengamos inmovilizadas. No podemos meter objetos para rascar el yeso, no podemos recortarlo ni tampoco quitarlo. Es importante no mojar el yeso porque si no se pondría blando y perdería toda su función. Por lo tanto, para el aseo personal debemos de meter el miembro inmovilizado en una bolsa y cerrarlo con una gomilla o una cinta y así este no se mojaría. O también comprar una bolsa que venden en las farmacias ya especiales para este fin. Después también es muy importante saber que las primeras 48 horas es lo que tarda el yeso en secar del todo y estar totalmente duro. Por lo tanto, no podemos apoyar porque si no crearíamos una irregularidad en el yeso que crearía una zona de presión en nuestra piel y un problema potencial sería una úlcera por presión. Debemos de en casa vigilar que no aparezcan complicaciones como hinchazón, tumefacción, que se pongan los dedos azulados o un dolor fuerte y si pasa algo de esto tenemos que acudir al médico. Y por último, que es importante acudir a todas las citas con nuestro especialista para un buen control y evolución. Pues eso, háganle caso a los consejos que nos dan de la Rosaleda, que siempre son muy sabios y están basados en la experiencia y el conocimiento. Como hoy lo que hemos escuchado aquí, hemos de seguir los consejos del doctor Fernando Ferrón, que es el responsable de la unidad de trastornos alimentarios del Policlínico de la Rosaleda. Fernando, un placer, como siempre, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Seguiremos abusando de él porque se deja, entonces le volveremos a traer. Y bueno, claro, ¿qué les voy a decir de mi queridísima compañera María Nevador? María, muchísimas gracias. Esto no sería lo mismo sin ti. Igualmente. Tú eres el alma mater de este programa, ya bueno, lo sabes. Bueno. Que no te le lo he hagan dicho, caso. Eso te lo he dicho muchas veces. Eso se lo dice a todos. Eso se lo dice a todos. De eso nada, de eso nada. Bueno, a todos los que elijo. Y a ustedes las gracias por acompañarnos naturalmente y emplazarles a que la próxima semana, si lo tienen a bien, nos vuelvan a ver, porque seguramente encontraremos alguna cosilla por ahí que les va a interesar y que tiene que ver con ese desideratum que tenemos siempre de vivir más, que ya vivimos bastante, pero sobre todo muchísimo mejor, con buena calidad de vida. Así que hasta entonces, el mejor de mis deseos, salud y suerte.
Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.